luego vamos a orar para que el Señor Jesucristo nos abra el entendimiento. Entonces les leo. Dice, cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. La autoridad de Juan para bautizar, ¿provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutían el asunto con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará, ¿por qué no le creímos a Juan? Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros, porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, cerremos nuestros ojos, vamos a orar, vamos a decirle a Jesús que nos ayude. Padre Santo, te damos gracias porque podemos reconocer la autoridad del Señor Jesucristo, incluso en nuestras vidas. Te pedimos perdón por la rebeldía, por las veces en las que te hemos cuestionado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos enseñe todas las cosas y nos recuerde día a día, en cada situación, que tú tienes toda la autoridad, que tú gobiernas, que tú eres bueno y que quieres hablarnos y persuadirnos. En tu nombre, Señor Jesucristo, bueno, ponemos este tiempo y esperamos algo bueno, esperamos cosas buenas de ti, esperamos que nos transformes, porque tu palabra es espíritu y es vida, y quebranta, dices tú, es como un martillo que puede romper hasta un corazón muy, muy duro. Y te damos gracias porque en ti y en tu palabra hay esperanza y buena voluntad. En tu nombre oramos y escuchamos esta enseñanza. Amén. Bueno, quiero recordarles algo de los eventos que habían pasado hasta cuando estamos aquí en esta entrevista. Recuerden que Jesús venía camino a Jerusalén, toma el burrito en Betfagé, viene acá, bueno, se dirige hacia Jerusalén, hace la entrada triunfal, llega, la gente lo ovacionan y entonces limpia el templo, purifica el templo, saca a las personas. Al otro día llega y está enseñando, y es cuando llegan los religiosos, los principales sacerdotes, los fariseos, y le preguntan esto, ¿y tú con qué autoridad haces estas cosas? Principalmente, la autoridad de esas cosas era purificar el templo. Llega Jesús al templo, empieza a sanar personas y limpia todos los puestos y saca a los cambistas, a los que vendían palomas, y entonces estos cuates llegan. Leí un comentario que en donde se ponían los, digamos, en los puestos, toda la vendimia, todo ese mercado, era en el atrio, que el templo era muy grande, y había una parte que le decían que era el patio de Anás, porque esos puestos, o sea, esa sección era pues, propiedad, tenía la concesión, y entonces Anás tenía ahí sus puestos, y entonces cuando Jesús limpia el templo, dicen, oye, pues ¿por qué te metes con mi negocio? Ahora quiero comentarles que Anás era, en ese momento ya era Caifás el sumo sacerdote, digamos, reconocido, pero Anás obtuvo ese título, en el Evangelio de Lucas dice que los dos son los sumos sacerdotes, entonces a Anás le dan el título un funcionario romano, que fue el gobernador de la provincia de Siria en el tiempo de como hasta el 18 después de Cristo, cuando lo sustituyen y le dan el título a Caifás. Entonces pensemos que, digamos que en la mente de Anás, él era el que tenía la autoridad, ¿no? Porque fue a Roma, no fue una decisión divina, no oraron, no era como en el tiempo del Antiguo Testamento que Dios establecía a los sumos sacerdotes. No, él dijo, yo fui a Roma y a mí me dieron este lugar y yo tengo el título y yo pues soy el dueño de este negocio y yo tengo el derecho, ¿no? Y pues de alguna forma quién sabe qué habrá hecho, pero yo fui a Roma y hice lo necesario y me dieron mi título. Entonces cuando llega Jesús, pues de alguna forma en ese pensamiento, pues esto es mío, ¿por qué te metes con mi negocio? ¿No?
Y entonces le preguntan a Jesús. Ahora, algo importante cuando le dicen, ¿y tú con qué autoridad haces estas cosas? La palabra es exousia. ¿Qué potestad tienes? En algunos versículos, ¿se acuerdan? Juan 1:12 dice, y a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿se acuerdan? El derecho, el privilegio, ese, ¿cómo podríamos decir? Esa autoridad legal. ¿Por qué te conduces de esa forma? Entonces, lo que empiezan a debatir toda esta situación es una cuestión acerca de quién tiene la autoridad. Y también en algunos comentarios dicen que esta pregunta no era propiamente teológica o pues, así digamos académica o le preguntaban, a ver, predícanos, algo así. Era una intención parecida a la que Caifás dice cuando tienen juzgando a Jesús, que le dice, te conjuro por el Dios viviente, dinos si tú eres el Cristo. Era una provocación para que Jesús dijera, pues yo tengo la autoridad de parte del Padre Celestial, yo soy el Hijo de Dios, y entonces lo pudieran acusar de blasfemia o pudieran manipularlo de esa forma y matarlo en ese momento. Entonces le preguntan eso a Jesús y Jesús contesta con esta pregunta que ya nosotros sabemos. Dice, bueno, la autoridad, el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres. Ustedes contesten, ¿no? De esa forma es como Jesús resuelve el asunto. Quiero desarrollar esta enseñanza en tres puntos. Uno va a ser esa debate, esas cuestiones de autoridad. El segundo va a ser las respuestas. El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres, las respuestas y qué consecuencias tiene. Respuestas y consecuencias. Y el número 3 es que Jesús hubiera contestado, ¿por qué no le creíste? ¿No? ¿Se acuerdan? Si decimos que es de la autoridad es de Juan, Jesús nos va a decir, ¿y por qué no le creyeron a Juan? ¿No? ¿Se acuerdan? Entonces, esos son los 3 puntos. El último es ¿por qué no le creíste? Bueno, es importante que nosotros recordemos que están hablando acerca de la autoridad porque Mateo presenta a Jesús como un rey. Y constantemente cuando Mateo estaba describiendo todo el ministerio de Jesús, decía que él tenía autoridad. Quiero citarles algunos pasajes, platicárselos, algunos momentos. Cuando Jesús nace, llegan unos ángeles y lo adoran. Llegan los pastores, llegan los sabios de Oriente y se postran delante de él y dicen, venimos a adorar al rey de los judíos. Entonces, Mateo nos muestra que Jesús tiene la autoridad porque es Dios, es el dueño de todo. Él tiene la autoridad de este mundo, dice una parte de la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud. Después de eso, llega en Mateo 4 el diablo, ¿se acuerdan? A tentarlo. Y entonces le plantea varias tentaciones y dice, después de que se acabó toda tentación, le dijo Jesús al diablo, vete. Y el diablo no pudo resistir esa autoridad. Vemos que Jesús tiene autoridad sobre el príncipe de este mundo. Él dijo en la misma tentación, yo tengo todos estos reinos y si tú postrado me adoras, yo te los daré. Entonces el diablo se presenta como la máxima autoridad de este mundo y Jesús con mayor autoridad le dice, vete. Y después de eso, después de que no debate el diablo, no, yo, porque ahí, ¿no? Se va, o sea, Dios no conversa mucho con el mundo espiritual malo, vete. Y después vienen ángeles y sirven a Jesús. Entonces nos damos cuenta que hay autoridad, ¿no? Y Mateo lo está registrando. Luego, miren, les quiero leer en Mateo 9:6. Les voy a leer, es cuando Jesús sana al paralítico. Les leo, dice Mateo 9:6, para que sepáis que el Hijo de Dios tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Se usa esta misma palabra. Jesús tiene potestad para perdonar pecados. Porque es Dios, porque es bueno y además, ¿por qué? Porque Él iba a pagar los pecados. No es solamente una gracia, yo mira, soy bien buena onda y cósmicamente yo puedo perdonar, porque al momento que Jesús dice, bueno, ¿qué es más fácil, sanar o perdonar? Él está implícitamente diciendo que va a pagar por los pecados de ese paralítico en la cruz a través de su obra redentora. Entonces tiene esa potestad, tiene esa autoridad para perdonar pecados, que nadie más, ninguna persona más en el universo, más que Dios, puede hacerlo. Vamos viendo cómo Jesús se presenta como alguien con autoridad. Ahora les quiero hablar acerca de Jesús cuando sana a los ciegos. Eso fue algo, o sea, dices, bueno, si Jesús caminaba en el agua, si levanta a un paralítico, pues a lo mejor darle vista a un ciego no es como que algo tan grande. Pero nunca nadie en la humanidad
le había dado vista a los ciegos. Entonces, cuando Jesús empieza a hacer eso, cuando da vista a los ciegos, es una señal, es una descripción de que Él es Dios. Miren, les leo, dice Mateo 11, 4 y 5. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, vayan y hagan saber a Juan las cosas que veis y oís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué es lo que Jesús dice de su ministerio? Los ciegos ven y otras muchas cosas. Les quiero leer del Antiguo Testamento, Salmo 146, 8. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Isaías 29, 18 dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad de las tinieblas. Dice Isaías 35, decida los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los ojos de los sordos se abrirán. Recuerden que era algo hasta a veces decir, bueno, el vocablo Jehová, para los judíos a veces ni siquiera lo pronunciaban porque era tan santo que no lo decían. En un momento, cuando le dicen, tú tienes 50 años y ya has visto a Abraham, y se acuerdan que dice Jesús, antes que Abraham fuese yo, soy, ¿no? Jehová. Entonces, son descripciones de Dios mismo, de la deidad, y entonces vemos cómo Jesús empieza a cumplir esos pasajes bíblicos, mostrando que Él es Dios y que tiene toda la autoridad. Les voy a leer una parte de Juan donde él sanó al ciego de nacimiento. Y entonces dice Juan 9, 31 y 32, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Entonces dices, oh, se está presentando Jesús públicamente como alguien con autoridad. Mucha autoridad, autoridad sobre las enfermedades, sobre la ceguera. Ahora les voy a leer. Mateo dice por aquí está, Mateo 8, 26 y 27. Jesús muestra que tiene autoridad sobre las leyes, sobre los elementos de la naturaleza. Dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Se acuerdan que Jesús calma una tempestad? Entonces dicen, o sea, eran ya sus discípulos, dicen, ¿quién es esta persona, no? ¿Con quién estábamos conviviendo? Es importante este milagro, porque miren, les leo Salmo 89, 8 y 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Entonces, ¿cómo podríamos ver? Jesús se presenta, se comporta, se desarrolla como Dios aquí con poder sobre cualquier cosa. Les quiero leer una parte de Mateo 12 cuando Él dice que tiene autoridad aún sobre el día de reposo. Vean, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Jesús muestra también su autoridad, caminando sobre el agua. Les quiero leer unos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de eso. Salmo 77, 19. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Job 9:8 dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Entonces, muchos de los milagros que hacía Jesús
eran coincidencias con algunos pasajes del Antiguo Testamento. Y eso nos permite ir entendiendo que en el momento en que se entrevistan, o bueno, que le reclaman a Jesús esos religiosos, pues la autoridad de Jesús estaba más que acreditada. El poder que él tenía y además el permiso del Padre Celestial para cumplir con todas estas obras extraordinarias era algo más que obvio, era algo notorio. En este tiempo Jesús ya había resucitado a Lázaro muerto de 4 días. Entonces con su sola palabra había traído de no sé dónde el alma de Lázaro, su cuerpo. Entonces tiene autoridad sobre la vida, sobre la muerte, enfermedades, leyes de la naturaleza, personas. Y iba, digamos, haciendo su recorrido y no lo querían los fariseos, no lo querían los religiosos, no lo querían muchos intereses adversos, pero entró triunfalmente a la ciudad, a Jerusalén. Y lo único que hicieron fue reclamarle y decirle, hey, ya escuchaste lo que dicen de ti estas personas que te alaban, repréndelos, ¿no? Diles que se callen. Llegó al templo y pues hizo algo, digamos, que fue desagradable para los líderes, que fue limpiarlo. Pues ellos no lo querían, tenían entendido que ese templo lo había construido Herodes con los recursos humanamente. Le decían a Jesús, ¿tú qué haces aquí? ¿No? ¿Cómo vienes aquí? ¿Quién te crees para venir aquí y hacer y todo este relajo y alborotar a las personas? ¿Por qué lo haces? Pero podríamos ir entendiendo en este contexto que se enojaban, pero nadie puede resistir la autoridad de Jesús. Si eran tan poderosos, si tenían tantas conexiones, si eran tantos, si eran tan sabios, si no querían a Jesús, pues, ¿por qué no le decían, sabes qué? Vete. Porque a Dios nadie lo puede resistir. Y quiero recordar, bueno, quiero que recordemos que en Daniel 4 dice, no hay nadie que detenga tu mano y te diga, ¿qué haces? ¿No? Entonces se enojaban y todo, pero nadie puede resistir el poder, el plan, los designios, la autoridad de Jesús, lo que Él determina y lo que Él hace. En este momento Jesús está limpiando el templo, bueno, limpió el templo y está enseñando. Si Jesús tiene toda la autoridad, es imparable, pues ¿para qué llegan? Y le dicen, ¿y tú qué? ¿No? Mira, de alguna forma les quiero leer unos versículos del Salmo 2. Al final, en el Salmo 2, dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. El Salmo 2, ¿se acuerdan que dice, oh jueces de la tierra? Que al principio en el Salmo 2 está hablando de gente rebelde. ¿Por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Vamos a quitarnos las ligaduras. Y aún en medio de esa gente así pues, que quiere rebelarse a Dios, el salmista dice, honren al Hijo, jueces de la tierra, admitan amonestación. Es una forma como de extender la gracia común. Y si mira, no te quieres rendir a Jesús con fe y en arrepentimiento, pues sé prudente, ¿no? Quieres que te dure un poco más el tiempo en este mundo, honra al Hijo, dice el Salmo 2, ¿no? Honra al Hijo para que no perezcas porque se inflama de pronto su ira. Entonces, ¿qué podrían hacer? Mira, ya está Jesús, no le gusta que haya comercio en el templo, pues déjalo que enseñe y ya ni nos metamos con Jesús, ¿no? Pero no, ¿qué hacen ellos? En cuanto lo ven accesible, en cuanto piensan que pueden atacarlo, que pueden hacerle daño, se acercan. Y entonces le hacen esa pregunta, pues con la intención de quitarle la vida, de destruirlo, de que la gente se le eche encima, de desacreditarlo, de matarlo. No lo queremos. Le hacen esa pregunta. Entonces, algo importante es que Jesús, con toda la autoridad, para quitar la vida, bueno, nunca se la quita, para dar vida, ¿no? Resucitar muertos, para calmar las leyes de la naturaleza, para caminar sobre el agua, para hacer milagros, pues a lo mejor pudo haberles mandado una piedra, un rayo, un algo, un viento, yo qué sé, ¿no? Ah, pues quieren ver quién tiene autoridad. Pero Jesús usa un recurso valiosísimo, que es su palabra. ¿Cómo resolvió Jesús el asunto? Con su palabra. A ver, les voy a hacer una pregunta. En el tiempo en el que están reunidos y que están cuestionando a Jesús, decía el pastor Isaac la semana pasada, la autoridad desafiada, era el tiempo de días cercanos a la Pascua, estaba abarrotado el templo, venía gente de todas las provincias a Jerusalén, judíos de todas partes,
Entonces hay mucha gente, llegan a estos religiosos con Jesús, Jesús está enseñando, lo interrumpen, entonces generan un ambiente de expectativa, ¿no? A ver qué vas a contestar, Jesús, lo quieren, digamos, acabar, quieren que todo ¿cómo podríamos decir? Todo el mundo, ¿no? Se le eche encima. Y entonces Jesús les contesta con esta pregunta, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? ¿Se acuerdan las dos posibles respuestas, no? Si decimos que es de los hombres, ¿qué va a pasar? La gente nos va a apedrear. ¿Qué pasó con el auditorio? O sea, Jesús no es propiamente que está incitando a algún homicidio, ni Jesús quería que amotinen a la gente, que los linchan. Pero ¿qué pasa? O sea, estaban todos viendo y cuando escuchan esa pregunta, ¿qué hace el auditorio? ¿No? O sea, se preparan porque si esos cuates tocan a su Juan el Bautista, porque de alguna forma, bueno, si hacían eso, que los iban a matar. Entonces la atención no se dirige ahora con Jesús, sino contra ellos, ¿no? A ver qué van a contestar. Y entonces estas personas como que se empiezan, se calman, así, a ver, vamos a ver qué hacemos o cómo salimos de esta, porque el riesgo era inminente. Entonces, Jesús cuando les hace esa pregunta, cita propiamente, digamos, hace referencia al ministerio de Juan el Bautista. Y yo quiero leerles alguna parte de Mateo 3, hablan acerca de Juan el Bautista, que propiamente es como un resumen de todo, nosotros ya sabemos en qué consistía, pero les quiero leer, Mateo 3 del 1 al 12, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de desatar y es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Bueno, en el primer punto hablamos acerca de la autoridad de Jesús, vamos al segundo punto, las posibles respuestas. ¿Qué van a decir? Y miren, en cuanto a este punto, yo quiero que ustedes hagan ese ejercicio. Esta pregunta, de veras, es como de preguntas de la vida. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Es, es algo así como traer una pulserita aquí con esa pregunta. Hagámonosla cada uno de nosotros y a ver qué contestamos. Y también, sin que sean inquisitivos, ni mala onda, ni malintencionados, ¿no? Hágansela a las personas. Muchas veces, si alguien no es cristiano o si no está muy contextualizado, tal vez no tenga mucho sentido porque va a decir, ¿qué? No sé, no entiendo. ¿No? No es una buena respuesta porque la pregunta es muy profunda. Pero pensemos que estamos familiarizados con este pasaje, que leemos la Biblia, que nos congregamos y nos preguntamos eso, el bautismo de Juan. Y en algunas ocasiones, ¿sí? He escuchado que, pues no sé, ¿cómo? Mira, la verdad no sé. Ay, no, pues es que quién sabe. Entonces llegas a la misma respuesta que hicieron esos rebeldes, ¿no? A lo mejor por ignorancia o era, por desinterés. Ay, mira, ¿sabes qué? A mí, no me hagas tus preguntas, ay, no, no me quieras enredar, qué complicado, ay, era de Dios, ay, no, mira, para saber. Digamos que la respuesta obvia, pues sería que es de Dios, ¿no?
El bautismo de Juan era de Dios, es de Dios. Cuando Jesús pregunta eso, y ahorita leímos acerca de la predicación de Juan el Bautismo, del bautismo para arrepentimiento, podríamos entender, podríamos aprender que no nada más se reduce a la predicación, a la enseñanza de Juan, sino a todo su estilo de vida. Porque incluso esa palabra bautismo se usa en algunas ocasiones como aparte del estilo de vida. Porque Jesús dice, oh, voy a bautizar con este bautismo y me preocupo hasta que se cumpla. Y cuando Jesús le dice a los dos que quieren sentarse al lado de él, ¿ustedes van a poder ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? Sí, podemos, ¿no? Que dicen Jacobo y Juan. Y que de alguna forma hay comentarios que dicen, pues, Jacobo lo mataron a espada, Juan igual, ¿no? Murió, sufrió mucho y trataron de martirizarlo, entonces después también sufrieron mucho. Bautismo es una forma de vida. En el caso de Juan el Bautista, pues vemos que se fue al desierto, que tenía una vida incómoda, que lo rechazaron, que era pobre, que no tenía una indumentaria pues, ni siquiera muy estética, que comía lo que hubiera, que tenía una vida de desierto, y se estuvo en lugares desérticos hasta su manifestación. Su manifestación fue un ministerio que duró poco tiempo, yo creo que ni un año. Entonces, después de estar en el desierto tantos años y viviendo con la gracia de Dios, llega, empieza a predicar, la gente no lo quería y él no tenía, digamos, miedo de enfrentarse a quien fuera y de denunciar el pecado y de decirle a los fariseos, ustedes no vengan aquí a hacer, ¿cómo podemos decir? Obra de teatro de que se quieren bautizar y que Dios... No, mejor cambien su estilo de vida y le hablaba a los soldados romanos y ustedes no hagan extorsiones y conténtense con su salario. Entonces, el bautismo de Juan es, podríamos decir, una invitación, una forma de vida del Evangelio. Y entonces Jesús les dice a las personas, nos dice a nosotros, oye, la forma en la que Juan el Bautista vivió y sus enseñanzas y la invitación a que se rindieran al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿era un invento meramente humano? ¿Ese cuate se lo diseñó, se lo fabricó? ¿O era algo que venía de parte de Dios, que era inspirado por el Padre Celestial? Entonces, digamos, la primera respuesta, pues era decir, es de Dios, ¿no? Es de Dios. ¿Por qué? Pues porque Juan el Bautista tuvo una vida, incluso decía Jesús, de los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. La gente lo tenía por profeta, sabían que había sido martirizado por una vida justa. Entonces diríamos, pues sí, sí, el bautismo de Juan es de Dios. Decía Jesús que no era una caña sacudida por el viento, que era una persona con vestiduras delicadas, estuvo dispuesto a enfrentar situaciones extremas. Y entonces dicen ellos, si decimos que es de Dios, nos va a contestar. ¿Qué contesta? Bueno, ¿qué iba a decir Jesús? ¿Por qué no le creíste? Si ellos en ese momento reconocen que el bautismo de Juan es inspirado por Dios, pues tendrían que rendirse a Jesús y entregarle el templo, sus vidas. En algún momento decían las personas, viene Jesús y enseña y no le dice nada. ¿Será que los líderes ya habrán reconocido su autoridad? ¿Habrán reconocido que Jesús es el Mesías? Y entonces estaban a la expectativa. ¿Qué tenían que hacer en ese momento? Reconozco que Jesús es es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es aquel de quien ni siquiera es uno digno de desatarle las correas del calzado. Están debatiéndose una cuestión de autoridad, pues se rinden a Jesús. Tal vez perderían su autoridad sobre el templo, o lo que sea, ¿no? O podrían decir, pues mira, sí, el bautismo de Juan es de Dios. Ah, tú eres el Mesías, pero yo no quiero reconocerte. ¿Qué hubiera pasado? Cuestiones de autoridad, ¿no? Y llegan los encargados. Entonces, quiero que, ¿no? Les quiero platicar así pequeñas anécdotas. En algún momento me acuerdo que fui a una reunión de oración, a una casa de una persona, de unas personas, y se reunían en el ministerio de oración en las casas, de ahora le toca al hermano tal y así, ¿no? Y entonces ponen unas alabanzas, ahí están las alabanzas, en una computadora, y de repente después de la alabanza 4 y de Marcos Güellido, ya no me acuerdo cuál era, tampoco me acuerdo de la otra canción que se iba, sí, empiezan las canciones que no eran cristianas, ¿no? Creo que eran de un grupo X,
Y entonces se quedaron así, nos quedamos, ¿no? Pues se quedaron, yo no, ¿no? ¿Qué onda? Sí, y pues la hermana de la casa, pues como que en lugar de decir, ya, cámbiale, o no decir nada, pues sí, sí, las escucho, ¿y qué? En otra ocasión fuimos a un convivio y entonces estábamos varios de congregantes y alguien pone una canción así de esas agropecuarias, ¿no? Y entonces, no, y en ese lugar donde estábamos, no era, digamos, como aquí, era más antes, ¿no? Había una sección de otras personas que eran vecinos y que sabían que nos reuníamos los cristianos ahí y eran los únicos que se reunían, ¿no? Entonces empiezan a poner esas canciones, ¿qué onda, no? ¿Qué van a decir los vecinos? Ya, ¿no? Y entonces dice otra persona, ¿qué tienen? Si mi papá también las escucha, ¿no? Entonces dices, ay, caray, ¿no? O sea, bueno, ¿no? Yo me acuerdo en otra ocasión, estaba yo platicando con otra persona en un servicio, estábamos sirviendo y ese cuate hablaba con groserías. De repente decía, ¿no? Y dices, bueno, es que el asunto es que, o sea, en la mera congregación con los hermanos te conduzcan de esa forma. Y entonces otro le pregunta, oye, bueno, si eres cristiano, así tan grave, ¿no? Lo han de visto. Y dice, mira, yo no me puedo describir como un cristiano, sino como un creyente. ¿No? Entonces, ¿Qué, qué incongruencia nos muestran esos ejemplos? ¿Qué puede uno pensar de ver esas cosas? ¿No? O sea, dice uno, bueno, si eres cristiano, no, mira, es que a mí lo de orar, pues no se me da mucho. ¿No? Entonces, bueno, sí, yo sé que Dios y el Evangelio, pero yo no. Mira, sí, sí, yo te recomiendo, les recomiendo que lean la Biblia a ustedes y que ustedes oren y que se acerquen a Jesús y que, pero yo no lo voy a hacer. ¿No? O sea, ¿no? ¿Tiene sentido eso? Nos va, dice la Biblia, ¿se acuerdan? La sal que pierde su sabor no sirve sino para ser pisoteada por los hombres. No nos lleva a nada bueno. Y incluso en el contexto, cuando hacen esa pregunta, si los líderes reconocían a Jesús, pero no nos caes bien, ¿cómo iban a quedar? ¿No? ¿Cuál autoridad iban a tener? O sea, la gente les iba a decir, mira, si de por sí ya sabemos quién es quién y son los gángsters y mafiosos y tienen con, bueno, situaciones, están mal, ¿no? Y ahora sales hasta con eso, o sea, probablemente a lo mejor no los mataban a pedradas, pero iban a quedar mucho más desprestigiados, sin esa autoridad que ellos buscaban, ¿no? Porque ellos se presentaban como los encargados de administrar las órdenes de Dios o los representantes de Dios. Entonces, pues no es, o sea, eso es muy vergonzoso, no lo van a hacer. Tampoco se rinden a Jesús. No te vamos a reconocer porque entonces tienen que entregar todo y ni hipócritas y tampoco se persuaden, ¿no? Bueno, entonces, pues, ¿qué te queda? ¿No? La autoridad de Juan el Bautista es de los hombres. O sea, vete de aquí, Jesús. No me vengas a molestar. ¿Qué iba a pasar? Iban a perder su autoridad, pero ¿de qué forma? ¿Qué iba a pasar? Los iban a pedrear. Nos iban a morir. Era parecido, ¿se acuerdan de Números 21, de Juan 3:15, cuando la serpiente ardiente y mordían a los, ¿no? O sea, eran muertes inminentes, era un juicio por la rebeldía, ¿no? La gente no se iba a morir, ay, de viejita a los 80 años, ¿no? O sea, los mordían las serpientes ardientes, ¿no? Se morían en ese momento con muertes horribles. Entonces, ellos vivían de la religión, la fuente de su dinero, de su condición social, de su autoridad, de su poder, de su gobierno, desde el prestigio. La gente del pueblo, ¿se acuerdan cuando le dicen a Jesús, están hablando y le dicen, ¿por qué no se trajeron mandan unos alguaciles, van a arrestar a Jesús? Y entonces dicen, ¿por qué no lo trajeron? Ningún hombre ha hablado así como él. Y entonces dicen, es que la gente, ustedes también están persuadidos acerca de Jesús, la gente del pueblo está maldita, ¿no? Por eso es que son ignorantes y creen en Jesús, pero nosotros que somos de los religiosos. Entonces ellos se presentaban como alguien, los separados, ¿no? Los fariseos, así la gente que tenía mucho poder y toda su ropa reflejaba la religión, ¿no? Que el chalecito ese, el sumo sacerdote, las piedras. Entonces, o sea, imagínense, van presumiendo su santidad. En una parte del Antiguo Testamento dice que Jehová se enojaba de quienes decían, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Esa era la forma en la que ellos se presentaban.
¿no? Su ropa, su indumentaria. No nada más decían, me veo bien guapo y tengo mucho dinero. No, no, aparte ellos eran los representantes de Dios. Entonces, si los iban a agarrar a pedradas, ¿cómo iba a quedar su imagen, su ropa, sus piedras, su religión? ¿No? Y los iban a pedrar dentro de 20 años, ¿no? O sea, la gente cómo estaba. Ay, donde digas algo de Juan el Bautista, ¿no? O sea, ellos estaban listos. Entonces, ¿qué dicen? No, no, no. ¿Cuál fue la siguiente? No sabemos. No, mira, ¿sabes qué? No, 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 no sabemos. Propiamente, pues es una forma de salir del asunto, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? Tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Se van, lo único que tiene poder para cambiar nuestras vidas es la palabra de Dios. Pero si Dios no dice nada, si Dios se queda callado, ¿qué esperanza hay? Si yo me acerco a Jesús y Él ya no me habla, y de alguna forma puede pasar. Y vamos a ver que el siguiente, o sea, no se quedó propiamente callado Jesús, digo, ya no les hablo y váyanse de aquí, de mi mundo, y ustedes están condenados. Todavía sigue dando parábolas. Y que un hombre tenía 2 hijos, y, o sea, no propiamente los encapsuló y ya no hay esperanza para ustedes. Pero en ese momento Jesús dice, a ver, tú me cuestionas y no te rindes, se quedan callados. Vamos nosotros a la aplicación. Está bien, entendemos muchas cosas, pero podemos pensar, esa pregunta nos la hacemos nosotros. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Si decimos, creo que vamos a decir que es de Dios. ¿Y qué nos dice Jesús? ¿Por qué no le creíste? ¿Por qué no crees? El bautismo es de Juan, sí, sí, es de Dios. ¿Por qué no crees? No es propiamente la predicación. No es propiamente decir, sí, Jesús es el Cordero de Dios. Eso está implícito. Pero es también imitar el estilo de vida de Juan el Bautista. Estar dispuesto a vivir como vivía Jesús. Decía Jesús, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Recordamos que Jesús ni siquiera para entrar triunfalmente ni siquiera tenía un burrito, lo tuvo que ir a pedir prestado. Una vida de retos, una vida de fe, ¿no? Con complicaciones, con riesgos. Y miren, quiero en esta, ¿cómo se llama? En esta parte, pues creo que no diríamos, es de los hombres. Tristemente, creo que nuestro corazón le reclama a Jesús. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quitémosle digamos, esa construcción gramatical. ¿Con qué potestad, no? Exousia, ¿con qué autoridad haces estas cosas, Jesús? ¿Por qué? ¿No? Vamos a sustituirla más. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto en mi vida? ¿Por qué nací en México si yo quería ser europeo? Yo quería ser brasileño para jugar fútbol y ser de la primera división de Europa. ¿Por qué esta familia? ¿Por qué estos problemas? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué haces esto en mi vida? ¿Por qué me tratas así? Y de alguna forma Jesús nos contesta lo mismo. A ver, ¿te vas a rendir? Vamos a pensar que estamos muy indignados y le decimos a Jesús, no, el bautismo de Juan es de los hombres. No, no, Jesús, ¿sabes que no te metas en mi vida? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué esa gente que yo les platicaba, que no son cristianos sino creyentes, el que trae en su celular las cristianas y las no cristianas, las personas con autoridad que dicen, no, mira, sabes que ahorita está muy difícil, vamos con el pastor, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no le dices a Jesús, sabes qué? Ya, ¿no? O sea, no te creo, no me gusta la santidad, no me gusta tu predicación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? La consecuencia es inminente. Ese acto de rebeldía que dice el Salmo 2, ¿no? Honren al Hijo porque se puede inflamar de pronto su ira. Les quiero leer una parte de Salmo 55:23. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Dice Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará los días,
mas los años de los impíos serán acortados. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 3, 15 y 16? Se los voy a leer. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si hay esa rebeldía inmensa en el corazón, lo más congruente sería decirle a Jesús, el bautismo de Juan es de los hombres, o sabes que no me interesa, estoy en rebeldía contigo, ya, no te metas, soy frío, el riesgo es muy grande. Entonces, pues, ¿qué hicieron esos religiosos de aquel momento? Se rehusaron a reconocer a Jesús, después pidieron que lo crucificaran, eh, les quitaron el templo lo destruyeron en el 70 después de Cristo, pero prorrogaron su estancia en este mundo para que durara un poco más de tiempo aquí su vida y su felicidad, y se fueron al infierno toda la eternidad, pero con unos años pequeñitos más de disfrute. Entonces, no es opción para nosotros, no es una invitación a decir, sabes que Jesús, sí estoy enojado contigo y me rebelo y no es. Pero ¿qué nos dice este pasaje? No seas ni frío, ni frío, no eres ni frío ni caliente, no seas tibio. Podemos darle gracias a Dios porque Él sabe lo que hace con nuestra vida. Y en muchas ocasiones le podríamos preguntar eso a Jesús. ¿Y por qué otra vez a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así rápidamente les quiero platicar. En mi trabajo algunas veces, yo convivo con varias personas de varias áreas. Algunas veces me he sentido tan frágil que pienso que cualquier incomodidad, cualquier dificultad, aunque sean personas que no tienen mucho que ver conmigo, va a ir a parar conmigo y me va a afectar. Y a veces pasa así. Entonces digo, ay, empieza, y ya no me afano porque dice la Biblia, por no te afanes, no temas. Pero algunas veces empiezo a escuchar y digo, bueno, que es que no desayuné y tengo hambre. Yo ¿qué culpa tengo? ¿No? ¿No? No, es que no sé qué. Hijo, ¿no? El otro día le hablan a una persona. No, es que hay un trámite, eran como las 8 de la noche. Ya se va a acabar todo, ¿no? No pasa muy seguido, pero, no, es que no sé qué, es que mira, es que pasó. No, pues métete al reclusorio norte, porque el del norte ya se metió. Métete porque tienes que ir a hacer no sé qué. Bueno, ya, ahora. ¿No? Y el oficio que no sé qué, yo digo, yo no es mío, ¿no? A ver, tú, búscalo. Puede uno pensar eso. ¿Por qué? ¿Con qué autoridad? Y Jesús nos contesta luego. ¿Crees o no? Es parte de nuestra santificación. Conforme a tu fe te sea hecho, ¿se acuerdan? O sea, quieres pues, que Dios nos trate, que aumente nuestra fe, que lo conozcamos más, que experimentemos más su gracia en situaciones complicadas. Amén. Mira, Señor, dice una alabanza, ¿no? Tú eres digno de desatar los sellos. El título de propiedad, es el dueño es Jesús, de Jehová es la tierra y su plenitud. Él dispone, Él nos salvó, Él nos compró. Qué bendición, ¿no? Bueno, pues ahora creamos, ¿no? Ese es, ese es nuestro ejercicio de la fe. Creo que el bautismo de Juan era de Jesús, bueno, pues cree. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que Dios nos dice? Dejemos de ser tibios. Entendamos que es un ejercicio de la fe. Tenemos que imitar a Jesús y a Juan el Bautista. Tenemos que vivir ese estilo de vida. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Y después de eso, lo metieron a la cárcel y lo mataron. No sabemos si Él va a disponer eso de nosotros, pero todo lo que disponga va a ser bueno. Es una capacitación, es algo que nos permite experimentar el Evangelio, ¿no? Y contar historias. Entonces, Jesús, ayúdame. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Nos va a dar la gracia para enfrentar lo que sea. Y entonces es lo que nos dice Jesús. Mira, el bautismo de Juan es de Dios. Sí, pues creámosle. Creámosle porque es
Es la instrucción que Dios nos da. Y decía Juan, ¿no? Cuando lo meten a la cárcel, ya para terminar, lo meten a la cárcel y le dicen, bueno, ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Aún en medio de la fragilidad que tenemos, ¿no? O sea, no creo que gramaticalmente digamos, oye Jesús, pues a lo mejor hay otro Mesías, porque ya tenemos la Biblia y el Espíritu Santo, y en Mateo 11:11, quiero que lo apunten y lo busquen, Jesús dice, ningún hombre de los nacidos de mujer como Juan el Bautista, pero en el reino de los cielos hasta el más pequeño es mayor que él, porque Juan el Bautista no tenía la Biblia completa, y nosotros ya tenemos la Biblia y al Espíritu Santo. Hay más gracia, tenemos más herramientas, más oportunidades. Y tal vez no nos toque padecer el martirio como él, pero si así fuera, pues él nos irá preparando. Entonces vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor Jesucristo que nos perdone por nuestra rebeldía, por la incredulidad. Y si alguien no tiene a Jesús, pues sería bueno considerar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a